Muy buenas tardes. Lo que deseo hablar con ustedes en esta oportunidad es acerca, digamos, de la inmortalidad del alma y la mitología griega. Lamentablemente, en el cristianismo, muchas iglesias creen que el alma es inmortal. Es por eso que cuando muere un ser querido que es cristiano, ellos dicen, nuestro hermano, nuestro familiar, está caminando en las calles de oro, en el cielo, nuestro familiar se encontró con nuestro Señor Jesucristo, nuestro familiar se ha encontrado con sus seres queridos que partieron antes que él. Este pensamiento que lamentablemente se infiltró desde la mitología griega al cristianismo, ha causado problemas, digamos, en las iglesias cristianas. Los griegos tenían muchos dioses y muchos seres mitológicos. Habían de género masculino y género femenino. Entre los masculinos estaba Zeus, Poseidón y Hades, que eran uno de los más importantes. El pensamiento de la civilización griega era que al morir una persona, su alma salía del cuerpo y esta alma llegaba a la ribera de un río, ¿ya? Y ahí había, digamos, un barquero del inframundo que se llamaba Caronte, que él revisaba a esta alma, que por costumbre se le colocaban 2 monedas en los ojos y una bajo la lengua. Si esa alma de ese muerto llevaba esas monedas, el barquero lo cruzaba hacia el otro lado de ese río. El barquero exigía que los muertos llevaran 3 monedas, 2 en los ojos, como le dije, y una debajo de la lengua. Según la tradición griega, era el impuesto que el dios Hades cobraba para traspasar a través del río Aqueronte a todos los recientemente muertos hasta el reino de los muertos. Caronte, el barquero, cobraba esa cantidad y desplazaba a los muertos a un lugar donde las almas se encontraban, hacia el otro lado del río. ¿Ya? Si las monedas no estaban depositadas en el lugar o no llevaban monedas, esa alma quedaría a merced del inframundo, vagando entre las sombras durante 100 años. Bueno, al otro lado, cuando llegaban al otro lado, digamos, del río, cuando llegaban al inframundo, esas almas que eran transportadas por este barquero Caronte, en la mitología griega Caronte el barquero cruzaba el río Estigia para transportar a los muertos al inframundo. También cruzaba otro río que se llamaba Aqueronte, que era otro de los ríos del inframundo. Caronte el barquero de los muertos, surca con su barca el río Estigia, mientras el perro de 3 cabezas vigila al otro lado, en el país de los muertos. La mitología griega decía que Cerbero es un perro monstruoso de 3 cabezas que custodiaba la entrada al inframundo. Y también cuidaba que del inframundo no saliera ninguno de los muertos hacia el reino de los vivos. Al llegar al otro lado, esa alma del muerto que cruzaba el río y llegaba, digamos, al inframundo, se encontraba con 3 lugares, que por ejemplo los Campos Elíseos, que era un lugar de gozo, un lugar de paz, donde los muertos que llegaban a ese lugar disfrutaban. Había un dios
que se llamaba Hermes, que era el encargado de transportar a esas almas hacia la entrada del inframundo, obviamente junto con el barquero, y al otro lado, como digo, se encontraba con los campos elíseos, que iban las personas muy buenas, y otros que reciben un trato especial van a los campos alfódelos, y los más malos a otro lugar que es el Tártaro. Los prados asfódelos, en la mitología griega, estos campos eran una región del inframundo, una región del Hades, donde se enviaba a la mayoría de las almas después de la muerte. No era un lugar de castigo ni de recompensa, sino más bien una morada para las almas comunes. Y tenemos el Tártaro, que era el infierno mitológico. El Tártaro era un lugar de tormento eterno donde iban a parar los condenados. En la mitología griega, el Tártaro es un abismo profundo, a menudo descrito como un lugar más bajo del inframundo, donde se encierran los seres malvados y castigados, incluyendo a los titanes derrotados. Es un lugar de tormento y prisión, separado del resto del Hades. Aquí podemos observar nosotros la geografía del inframundo. Acá están los campos elíseos, que es un lugar de gozo, de paz, de tranquilidad. Los campos asfódelos, que es un lugar, digamos, que donde van las almas de gente no importante, que no son buenos ni malos, digamos, a la espera. Y el Tártaro es un lugar de castigo, ¿ya? Los campos elíseos, entonces, los justos van a parar a ese lugar de felicidad, de gozo, de paz, de tranquilidad. Similar al paraíso del cristianismo. O sea, los campos elíseos es similar al paraíso que presenta el cristianismo. Campos asfódelos, similar al purgatorio católico. Y el Tártaro es un abismo profundo, a menudo descrito como un lugar más bajo del inframundo, donde se encierra a seres malvados, similar al infierno presentado por el cristianismo. Bueno, existió, digamos, una influencia filosófica y teológica en el cristianismo de la filosofía griega. La mitología griega ejerció una influencia considerable en el cristianismo, particularmente en los inicios. Esta influencia se manifiesta en diversos aspectos, como la adopción de conceptos filosóficos griegos para comprender la naturaleza de Dios y la vida después de la muerte, así como la creación de iconografía y narrativas que presentan similitudes con la mitología griega. Los conceptos de la inmortalidad del alma, que eso es lo importante a lo que vamos ahora, la creencia griega en la inmortalidad del alma fue incorporada al cristianismo, aunque con modificaciones, como la negación de la reencarnación y la preexistencia. Pero vamos ahora, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Realmente es el hombre inmortal? ¿Es el ser humano inmortal? Veamos. La palabra de Dios dice en Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en él, en su nariz, soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Dios formó un cuerpo hecho del polvo y dice que alentó espíritu de vida proveniente de Dios. El cuerpo más el espíritu de vida es igual a alma viviente, porque dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Eclesiastés 2:7 nos dice, y el polvo se vuelve a la tierra como era,
y el espíritu se vuelve a Dios que lo dio. El alma viviente que somos todos nosotros, menos el espíritu de vida, es igual a un cuerpo inerte. Por lo tanto, cuando Dios quita ese espíritu de vida, ese soplo de vida, solamente queda el cuerpo inerte. ¿Y dónde queda el alma? El alma somos nosotros. Cuerpo más soplo de vida, más espíritu de vida, somos alma viviente. Cuando nuestro Dios creó a Adán y Eva, y cuando Adán y Eva pecaron, y cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del árbol del bien y del mal, dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacólo Jehová del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué hubiese pasado si Adán y Eva, después de pecar, hubiesen tomado de ese árbol de la vida? Dios reconoce, digamos, en estos versos, que el hombre, al haber adquirido conocimiento del bien y del mal, el hombre ha alcanzado un desarrollo similar al de los ángeles. Sin embargo, Dios teme que si además come del árbol de la vida, puede vivir para siempre, o sea, puede ser inmortal. Y de esa forma perpetuar el pecado y la separación de Dios. El árbol de la vida, según la tradición bíblica, representa la vida eterna y la plenitud de la existencia en comunión con Dios. ¿Cuál era la preocupación de Dios después que Adán y Eva pecaron? Dios no está preocupado por la vida física del hombre, sino por su estado espiritual, temiendo que el hombre perpetúe el pecado en la eternidad. Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén para evitar que coman del árbol de la vida. La expulsión del Edén. Esta expulsión es una medida de protección para el hombre, evitando que continúe un estado de pecado interminablemente que le impide alcanzar la verdadera felicidad y la comunión con nuestro Dios. La Biblia le dice a usted que el único ser que tiene inmortalidad inherente es Dios. En 1 Timoteo 6:16 afirma que Dios es el único que posee inmortalidad. No hay un ser humano que tenga inmortalidad. Imagínese usted que cuando muere un cristiano, hay iglesias que lo envían al cielo. O sea, le están dando inmortalidad. Pero la inmortalidad que no poseen. Porque dice la Biblia, y a los que perseverando en el bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, la vida eterna. No poseen la inmortalidad. Ninguno de nosotros los humanos poseemos inmortalidad. Además, si alguien pudiera buscar la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la perseverancia y las buenas obras, Dios le concedería la vida eterna, una
persona completamente veraz y sincera seguiría la voluntad de Dios a la perfección durante toda su vida. Y eso significaría la salvación. Cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le entró en el soplo de vida y fue el hombre en alma viviente, nosotros somos un ser viviente. La palabra nefesh, que se traduce como alma en la Biblia, a menudo se refiere a un ser viviente, ya sea humano o animal. Y además la Biblia dice que el alma puede morir. La Biblia dice que el alma que peca muere. Ezequiel 18:4 y 18:20. La Biblia en general no apoya la idea de la inmortalidad del alma como una entidad que existe separada del cuerpo después de la muerte. En cambio, la Biblia enseña que el alma puede morir y que Dios es el único que posee inmortalidad inherente en sí mismo. La resurrección del cuerpo es la esperanza central del cristianismo y no la inmortalidad del alma. La Biblia dice en Eclesiastés 9, los que viven saben que van a morir. Yo vivo y sé que algún día voy a morir. Más dice, los muertos nada saben ni tienen más paga, pues su memoria fue puesta en olvido. Y todo lo que hicieron feneció ya, y no tienen ya más parte en lo que se hace bajo el sol. Y dice la Biblia también que va a llegar un día que esto corruptible que es nuestro cuerpo se va a vestir de incorrupción, y esto mortal será vestido de inmortalidad, porque seremos transformados, dice, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta. Esa final trompeta va a sonar cuando nuestro Señor Jesucristo venga en gloria y todos los hijos de Dios que murieron en Cristo resuciten al sonido de esa trompeta para ir al encuentro de Cristo a las nubes y para así estar siempre con el Señor. Quiera Dios que todos ustedes, los que escuchan este tema, los que lo están leyendo, tengan la oportunidad maravillosa de encontrarse con Cristo en las nubes cuando Él venga por sus hijos. Sería hermoso poder verlos en ese momento. Jehová les bendiga y les guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre cada uno de ustedes y haya de ustedes misericordia. Jehová alce a ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Por favor, usted puede hacer los comentarios. Este video va a quedar en YouTube. Si usted desea compartir este video con algún conocido, con algún familiar, con algún hermano en Cristo, se lo agradecería mucho. Ahí voy a dejarles mi correo para que ustedes, si gustan, me envíen algún comentario, alguna observación o algún aporte. Dios les bendiga y nos vemos, si Dios así lo quiere, en otro video.